Son las 10 de la mañana, 35 minutos. Continuamos informando aquí en Noticias Caracol en Vivo. Hay una noticia, un proyecto de decreto en el que se está anunciando el aumento del pasaje de Transmilenio, específicamente en 350 pesos. Como les digo, es un proyecto de decreto, sin embargo, esto ya ha generado algunas polémicas entre el distrito, la alcaldía de Bogotá y el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro. En caso de que se diera este proyecto de decreto, el pasaje de Transmilenio quedaría en 3.550 pesos. Vamos a saludar hasta ahora a Pedro Mauricio Gutiérrez, es el gerente encargado de Transmilenio que nos acompaña a esta hora. Gerente, bienvenido. Gracias, Pablo. Buenos días, feliz año y feliz año también para todos los televidentes de Caracol. Incluso gerente encargado ya con respuesta del presidente a través de X, ya vamos a analizar esto, pero ¿cómo va este proyecto de decreto que aumentaría el pasaje a 3.550 pesos? Mire, el proyecto de decreto con los buenos días fue publicado para observaciones de la ciudadanía y de la opinión pública el pasado 31 de diciembre por 5 días hábiles para comentarios, repito, y observaciones de todos los ciudadanos. Y una vez se cumplan los formalismos de ley, la Alcaldía Mayor de Bogotá decretará la tarifa que será aplicable para todo el sistema Transmilenio en sus tres componentes, Transmilenio, Transmisonal y el Transmicable para el año 2026. Lo primero que quiero advertir es que Transmilenio presta un servicio público que es considerado esencial. Por ende, nosotros hoy movemos algo más de 4 millones de viajes en la ciudad en un día hábil. Para nosotros entonces es supremamente importante ser responsables para garantizar la operación y la sostenibilidad del sistema. Y quiero mencionar algo, Pablo, que ha generado ciertas expectativas, y es qué pasó, por qué sube la tarifa del sistema de transporte público en la ciudad de Bogotá. Nosotros, esta administración había hecho sus proyecciones inicialmente, asumiendo un ajuste del salario mínimo del 11%. Eso nos generaba que la tarifa del sistema debía subir 250 pesos adicionales a los que hay hoy. Sin embargo, con el decreto del gobierno nacional mediante el cual aumenta el salario mínimo al 23%, modelaciones que nos arrojan subir la tarifa en 100 pesos adicionales a esos 250 para un total de 350 pesos para el 2026. ¿Y eso por qué procede? Procede, Pablo, por algo muy sencillo, y es para cubrir los costos operacionales de todo el sistema en este año. Y por eso inicié diciendo, este es un servicio público esencial y para nosotros es de la mayor responsabilidad poder garantizar que los bogotanos se sigan moviendo sosteniblemente en el año 2026. Sí. Vamos a ver, gerente encargado en este momento, el trino del presidente Gustavo Petro y comentamos, porque como usted me acaba de decir, responder, hay un tema de comentarios a propósito del proyecto de decreto, pero mire lo que dice el presidente. Disponemos de 1,5 billones para la compra de una flota eléctrica para Bogotá, que baja los costos de transporte por pasajeros y Transmilenio quiere. La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diésel lo hemos mantenido subsidiado, que es el principal costo de la operación, dice además. Pero si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces, el aumento del salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidido ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses. E incluso ya el alcalde Carlos Fernando Galán ha dicho que podría reevaluar esta decisión. ¿Qué piensan ustedes? Mire usted, son dos asuntos y creo que lo sensato es dividirlos. Y creo, estimo que el alcalde Carlos Fernando Galán lo respondió en su video con creces a propósito de este trino del presidente Gustavo Petro. El primer asunto es que efectivamente en el año 2025 el gobierno nacional y el gobierno distrital suscribieron un convenio de cofinanciación. ¿Para qué? Para financiar el material rodante, es decir, la flota eléctrica que entrará en los próximos años al sistema Transmilenio y permitirá mejorar las condiciones de nuestro servicio. Pero ojo, no es
El convenio de cofinanciación no es por 1.5 billones, es por 934.000 millones. Y repito, va destinado a la compra y a la adquisición de esta flota eléctrica. Un punto adicional sobre eso. De esos 934.000 millones, no entra un peso en el año 2026 al sistema. Ingresan a partir del 2027, atados a vigencias futuras y progresivamente hasta el año 2040. Entonces, eso es para la provisión, compra de material rodante. ¿Por qué sube la tarifa? Que es otro tema y no está vinculado a ello. Porque aumentan los costos operacionales del sistema, que están atados principalmente a variables macroeconómicas, entre ellas el índice de precios al productor, el índice de precios al consumidor, por supuesto la inflación, y uno muy importante es el salario mínimo. Entonces, si sube el salario mínimo, directamente ve impactado ese costo operacional del sistema y por ende debe ajustarse la tarifa. Ahora bien, y como lo dijo el alcalde, si el gobierno nacional está dispuesto a inyectar recursos adicionales a esos 934.000 millones, sin duda habrá que buscar la herramienta que hoy hay una en el Plan Nacional de Desarrollo y volver a modelar las tarifas para que el ajuste sea proporcional a las necesidades que permitan cubrir esos costos operacionales del sistema en el 26. Sí, a propósito de eso, de la respuesta del alcalde, escuchémoslo en este momento lo que ha dicho a raíz de toda esta discusión. Respuesta rápida, presidente. El convenio de cofinanciación de la Nación con el distrito para flota eléctrica, buses eléctricos, contempla un aporte de la Nación por 938.000 millones de pesos. No los 1.5 billones que usted anuncia en su trino y manifiesta disponer para esos efectos, sino 938.000 millones de pesos. De esos recursos no recibiremos nada en el 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada. Ahora, si lo que usted está anunciando, presidente, es disponer de 1.5 billones de pesos, es decir, 562.000 más adicionales a los del convenio ya firmado, es una gran noticia porque eso nos permite no aumentar la tarifa de Transmilenio este año, 2026. Y está trinando esta mañana también la secretaria de Movilidad que dice el ajuste en la tarifa de Transmilenio es una decisión responsable de Bogotá para permitir la continuidad de un servicio público esencial para millones de personas. Aunque el salario mínimo, dice ella, aumentó el 23%, la tarifa solo sube el 10,9%. Pero detengámonos nuevamente en ese aumento de la tarifa porque se había hablado desde el Consejo de un aumento del 8% y usted estaba justificando porque el aumento era un poco más. Volvamos a explicar esto, gerente encargado. Pablo, claro que sí, y para que quede claro para toda la audiencia. Inicialmente se había proyectado un incremento, o se había proyectado el aumento de la tarifa con un incremento del 11% del salario mínimo. Repito, los costos del sistema van atados directamente a variables macroeconómicas, una de ellas el salario mínimo. Las proyecciones que hicimos del salario mínimo estaban con el 11%. Eso nos generaba que la tarifa subía el 7,8%, en pesos, 250 pesos. Posteriormente, el gobierno nacional expidió el decreto mediante el cual ajusta el salario mínimo. Pero ese ajuste no fue del 11%, sino fue del 23%, lo que nos llevó a hacer nuevas modelaciones que arrojan, con estudios técnicos y sustento técnico, que la tarifa debe subir el 10,9%, es decir, no 250, sino 350. ¿Y para qué? Para cubrir, como lo dije hace un momento, los costos operacionales del sistema. Es responsabilidad de esta administración garantizar que este sistema se siga moviendo, que este sistema sea sostenible. Hay que recordar, Pablo, que en este sistema están vinculados directa o indirectamente más de 35.000 personas que prestan su servicio diariamente, desde conductores, personal de mantenimiento, asistente en vía, mecánicos y toda la fuerza operativa que permite que hoy los bogotanos se muevan. Para cubrir esos costos operacionales es que se requiere ajustar la tarifa del sistema de transporte público y el cambio de 250 a 350 fue habida cuenta de la expedición del decreto del Gobierno Nacional, mediante el cual sube el salario mínimo, no del 11, sino el 23. Hablando de costos operacionales y hablando de esos 35.000 colaboradores que tiene Transmilenio,
hay un aumento del salario mínimo y yo quisiera preguntarle si ustedes tienen consecuencias directas a propósito del aumento del salario mínimo que deben pagarle a ellos, a los colaboradores. Por supuesto, Pablo. A todo el personal que gana el salario mínimo, ya no se le va a aumentar su, su pago mensual y sus prestaciones en el 11% como lo habíamos proyectado, sino al 23%, y eso tiene un efecto directo sobre los costos operacionales. Pero quiero dar este mensaje, independientemente de los trabajadores que ganen o no el salario mínimo, acá lo importante es que los costos operacionales se mueven con base en variables macroeconómicas, y una de ellas es el salario mínimo. Si el salario mínimo uno no sube, uno no podría pensar que la tarifa no sube. Entonces, por eso es tan importante que la tarifa se ajuste para que este sistema sea sostenible en el tiempo. Y quisiera darle dos mensajes, Pablo, a usted y a la teleaudiencia. Sí. El primero es que pese al aumento del 10,9% de la tarifa del sistema, continuamos generando los subsidios y apoyos distritales a la población vulnerable, específicamente adultos mayores, personas con discapacidad y personas con Sisbén A y B. Y adicionalmente, pese al aumento del salario mínimo, la tarifa del Transmipaz, que es una herramienta que los bogotanos tienen para moverse mensualmente en el sistema, no sube, se mantiene. Esto nos permitirá que los bogotanos tengan otras herramientas, a pesar de toda esta discusión, para que este sistema lo siga moviendo y pueda seguir conectando sus oportunidades y servicios. Quiero contrapreguntarle algo. Puntualmente, ¿en qué incrementan los costos operacionales con el aumento del salario mínimo, gerente? Mire, eh, el aumento del salario mínimo le pega directamente al 20% de los costos operacionales, es decir, las tarifas de remuneración y todos los costos asociados para que este sistema se mueva, se afecta al menos en un 20% de manera directa con el aumento del salario mínimo. Por ende, estos 12 puntos porcentuales adicionales del 11 al 23 generan un impacto directo que asciende más o menos a una suma de 126.000 millones de pesos anuales en los costos operacionales del sistema, y por ende debe ajustarse la tarifa. Esa es la razón principal de este ajuste y de este proyecto de decreto que hemos publicado para observaciones de la comunidad. Hablando de costos operacionales, hablando del esfuerzo que ustedes hacen para que el sistema sea viable económicamente, hablemos un segundo de los colados, porque también sé que ustedes hacen un esfuerzo grandísimo, pero uno sigue viendo las imágenes de miles, de centenares de personas que se siguen colando al sistema. Y esto, por supuesto, repercute directamente en las consecuencias que tienen ustedes en costos operacionales. ¿Qué van a hacer con este tema? Pues mire, Pablo, seguimos trabajando desde el día 1 de esta administración. Creo que una de las premisas principales ha sido mitigar el efecto de la evasión para que los usuarios accedan al sistema pagando su tarifa. Este es un efecto que nos duele a todos y no solo significa temas económicos, sino un atentado directo contra la vida de los ciudadanos, como ustedes lo pueden observar. Para eso hemos trabajado en tres líneas: la infraestructura, confinando el sistema para que los usuarios no puedan acceder sin el pago a la misma. Dos, la fuerza operativa para, mediante labores disuasivas con autoridad, disuadir, valga la redundancia, que usuarios entren o accedan al sistema sin el pago de la tarifa. Y tres, con cultura ciudadana. Creemos que sensatamente, si no trabajamos desde esa base social, de ninguna manera vamos a poder cambiar la idiosincrasia de los ciudadanos que acceden al sistema de transporte público. Y este es un llamado de corresponsabilidad, porque no es solo de aquí para allá la prestación de un servicio público, sino que los ciudadanos correspondan objetivamente y sensatamente con este servicio público que los mueve. Hoy mantenemos esa evasión en el 13,9. Esperamos seguirla bajando, pero sin duda es un asunto que nos duele a todos y no afecta solo el bolsillo de todos los bogotanos, sino la salud y la vida de los niños. ¿Cuál es la estación en donde más se evaden impuestos en Bogotá? Evaden el ¿Evaden la pasaje. tarifa? Sí. Pues hay varias, hay nodos, pero Caracas Sur es una de ellas. Estamos atacando con creces esa troncal, ¿Cuál? asimismo los portales, Caracas Sur.
Sí, asimismo los portales, pero no esto es pueden poner dinámico. ahí puertas anticolados, más sistemas en esa. En ello estamos, claro que sí, claro que sí. Se priorizan aquellos puntos donde la evasión genera más impacto, no solo en seguridad, sino en la vida de los ciudadanos. Y por supuesto, que redunde en asuntos económicos. Pero trabajamos día a día con ese dinamismo para poder mitigar este efecto de la evasión en Bogotá. Sí, gerente, estamos en la recta final de esta conversación y quiero que volvamos a hablar del tema con el que iniciamos. Usted me dice, el aumento del pasaje de Transmilenio es un proyecto de decreto que está en este momento para comentarios. El alcalde dice, nosotros podríamos reevaluar esa decisión a propósito de lo que está diciendo el gobierno nacional. Se lo pregunto puntualmente, esa decisión del aumento específicamente en ese precio que usted me dice, ¿se podría reevaluar? Pues mire, estamos en este momento precisamente recibiendo observaciones y Sí. comentarios de la ciudadanía. Si efectivamente cambian los supuestos macroeconómicos y eso obedece después de un ejercicio técnico que la tarifa puede modificarse, sin duda que podría pasar. Pero hoy, como está, repito, el aumento del salario mínimo que impacta directamente los costos operacionales, técnicamente es el monto en que debe ajustarse la tarifa para el sistema de transporte público en el año 2021. Hoy está para comentarios, va a estar publicado por 5 días. Después de cumplir los procedimientos del Distrito Capital para expedir el decreto, saldrá el decreto que aplique formalmente la tarifa para todo el sistema Transmilenio. Pues gerente, le agradezco mucho haber estado con nosotros, le agradezco mucho estos minutos en Noticias Caracol en vivo y haber también tenido la diligencia de explicarnos cada uno de estos temas. Es el gerente encargado Pedro Mauricio Gutiérrez, gracias por estar con nosotros. Pablo, muchas gracias. Hasta luego.